ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. El ponente de esta noche, el doctor Máximo Ugarte Vega Centeno, con el tema Empresa, Inversión y Estado de Derecho en el Perú. Previo a ello, invito al público participante a ponerse de pie para escuchar las notas del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Las palabras de bienvenida estará a cargo del doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Máximo Ugarte Vega Centeno, maestro expositor esta noche, dignos colegas, público presente. En realidad para mí es un honor presentar al maestro Máximo Ugarte Vega Centeno. Tuve la satisfacción y el honor, fue profesor en maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Pedro Luis Gallo. Él es un destacado docente, hizo doctorado en el extranjero, en Francia, y también es actual docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad Pedro Luis Gallo. Ha sido director de la Academia de la Magistratura, es un maestro muy reconocido y estamos muy agradecidos por su presencia esta noche y pido al doctor Freddy leer sí la hoja de vida del maestro Máximo Ugarte Vega Centeno. El doctor Máximo Ugarte Vega Centeno es abogado egresado de la Universidad Nacional Abad del Cusco, diplomado en gestión judicial por la Universidad Privada de Piura, diplomado en comercio internacional en la Universidad Católica de Chile, diplomado en acreditación y gestión universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, magíster en mercado de integración económica, comercial y financiera por la Universidad Toulouse, Francia, y la Autónoma de Barcelona, España, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de los Andes de Abalcay, Lima. Actualmente
Es catedrático principal de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, consultor nacional e internacional, ex director nacional de la Academia de la Magistratura, catedrático de la Escuela de Posgrado, del Doctorado y Maestría en la Universidad Nacional Pedro Roscal. Aquí le expresamos nuestro reconocimiento. Buenas noches, doctor Víctor Anacleto, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señores miembros de la Junta Directiva, señores agremiados y miembros del Colegio de Abogados de Lambayeque, señoras y señores y público asistente. En esta oportunidad, agradeciendo en primer lugar la invitación, porque para mí 6 años significa mucho, son muchísimos años de los que vengo pues viniendo y regresando a Chiclayo. Como anécdota quiero comentarles antes de iniciar que si bien es cierto compartimos con el doctor Anacleto, pues cuando yo recién era un graduado y recién regresaba de Europa después de 10 años de haber vivido y formado, tuve la oportunidad que a la semana de trabajar en San Marcos me enviaron a enseñar a la Escuela de Posgrado de la Pedro Roscal. Y fíjense, recién llegaba de Europa a la semana, cuando me bauticé, digamos, académicamente, fue pues en la Universidad de Pedro Roscal. Y tuve también el honor, la alegría y la satisfacción de conocer a grandes amigos y maestros de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Posgrado, también de la Universidad de Pedro Roscal. Así que con el profesor, amigo, el doctor Anacleto, somos viejos amigos, no cronológicamente, sino académicamente, ¿vale? La aclaración. Hecho este preámbulo, me gustaría con ustedes conversar sobre un tema que es bastante importante y de reflexión. Lo hemos intitulado sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy, sobre la globalización, empresa e inversión y Estado de Derecho en el Perú. Cuando nosotros hablamos de globalización, ustedes han podido escuchar diferentes lecturas. La globalización se da una interpretación desde el punto de vista político, económico, jurídico. Pero a nosotros lo que nos interesa es poderles dar una definición tan sencilla y que está relacionado al mundo empresarial y que vamos a comentarlo en este momento. Pasamos a la diapositiva de globalización. Bien, fíjense, les he traído esta simple reflexión cuando hablamos de globalización y creo que todos vamos a compartir. La primera pregunta es, ¿qué es la globalización? Dice, para los que aún no entienden qué es la globalización, el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de la princesa Diana. Ustedes saben, la princesa Diana pues, que murió, que fue pues, la princesa de Inglaterra, ¿verdad? Y que este ejemplito nos lleva pues, a una reflexión interesantísima, cómo la globalización está inmerso desde el punto de vista empresarial. Dice, una princesa británica se refiere a la princesa Diana con un novio egipcio que usa un celular sueco y que choca en un túnel francés. En un auto alemán con motor holandés manejado por un conductor belga, borracho de whisky escocés. A ellos los seguía de cerca un paparazzi italiano en una motocicleta japonesa y fue intervenido por un médico ruso y un asistente filipino que utilizaban medicinas brasileñas. Este artículo fue traducido del inglés por un boliviano y ahora lo están leyendo y escuchando un chiclayano o chiclayana en una computadora china y sentado en una silla taiwanesa. Creo que con este ejemplito podemos nosotros reflexionar que la globalización pues, está inmersa en todos los ámbitos y desde el punto de vista empresarial con mayor razón. Hoy en día la globalización no hay muros ni cercos que puedan pues, detener. La lectura de la globalización siempre se ha dado la diapositiva principal. Siempre se ha hablado a veces desde el punto de vista político, donde inclusive se ha dado pues, lecturas que es el problema del concepto del neoliberalismo, el
que la globalización es una realidad. Y ahora lo comentaremos en qué consiste esta realidad de la globalización y cuáles son las consecuencias y repercusiones que tiene en el mundo empresarial y en el Estado de Derecho en nuestro país. Bien, hecho esta introducción de lo que es la globalización, me gustaría con ustedes comentar cuál es el entorno internacional y nacional de la empresa en el país. Cuando hablamos del entorno internacional de la empresa en el país, decimos que asistimos a un proceso creciente de globalización mundial, caracterizado principalmente por la información y el conocimiento. Son los dos ejes fundamentales que han dado pues esta nueva imagen y visión de lo que es la globalización. Cuando hablamos de la información, fíjense cómo se han acortado las distancias hoy en día, y cuando hablamos de los conocimientos hoy en día, la capacitación, como el día de hoy, es una constante, es una obligación de todas las personas naturales y también de todas las personas profesionales, cuando nosotros tenemos que capacitarnos para enfrentar este mundo globalizado de competencia desleal y de competitividad. Y decimos también de conocimiento y la tecnología, que serán compartidos ampliamente y estaremos más interconectados. Hoy en día, con la globalización, señores, cada vez estamos más interconectados. La vez pasada comentábamos de que había una persona que se había perdido y le respondimos que era imposible en la era de la globalización. Yo simplemente les pongo la reflexión a ustedes. Ustedes podrán ocultarse un tiempo, pero no podrán desaparecer, porque el aspecto de la tecnología hace la ubicación inmediata aquí y en cualquier sitio del mundo para que ubiquen a esta persona. Por eso que hoy en día decimos que cada vez estamos más compartidos ampliamente y cada vez estaremos más interconectados. Y producto de esta globalización en el entorno internacional, las repercusiones que han existido en nuestro país, por ejemplo, de las muchas repercusiones que existen, una de ellas podemos señalar la crisis ideológica que va existiendo. Si nos ponemos a pensar, hoy en día pues en el país no hay partidos políticos, creo que hay uno o dos, los demás son movimientos políticos. ¿Y por qué nos interesa reflexionar este punto desde el punto de vista empresarial? Porque cada partido político, si tiene una ideología en su programa, pondrá qué piensa del Estado de Derecho, qué piensa de la empresa y qué piensa de la inversión. Mientras tanto, en la mayoría de nuestro país, como son movimientos políticos que se aglutinan bajo un caudillo, no se tiene pues la precisión exacta de lo que se propone para llegar a un gobierno. Y decimos también que producto de este entorno internacional existe hoy en día un crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico que hablamos hoy en día pues de la emigración. Consecuencia de la emigración viene la xenofobia y el racismo. ¿La emigración qué significa? Es decir, cuando una persona emigra de un país a otro por motivos fundamentalmente económicos, ¿verdad? Y consecuencia de esa emigración viene la xenofobia y el racismo. ¿Qué es la xenofobia? El rechazo que existe a ese emigrante por los nativos de ese lugar. Fundamentalmente, ¿por qué? Al temor de perder el trabajo por ese emigrante que ocupe su lugar. Y el racismo, que el racismo hoy en día pues es latente a nivel mundial. A mayor crisis económica, mayor racismo, más xenofobia y más emigración. Actualmente decimos también que aparte del crecimiento demográfico, se calcula, fíjense, que en el mundo somos más de 7.000 habitantes. Pero dentro de esa repartición de los 7.000 habitantes son algunos países continentes los que centralizan la mayor cantidad de habitantes, como es el caso de China, por ejemplo. China, fíjense, tiene 3.600 habitantes. A nosotros no nos interesa hablar de habitantes, sino de consumidores esta noche. En cambio, Perú tiene 30 millones de habitantes, pero consumidores serán pues unos 15 o 20 millones de consumidores, es decir, que tengan poder adquisitivo. Si hacemos un aspecto comparativo en el entorno internacional, China con 3.600 millones de consumidores y Perú con 30 millones de consumidores, nosotros venimos a ser un barrio de China. Esa es un poco la magnitud que existe en el entorno internacional y la ubicación que tiene pues la empresa y el país en la escena internacional. Bien, cuando hablamos también de la creciente globalización de la economía mundial, decimos que será fundamentalmente por tres aspectos: por la información, el conocimiento y la tecnología, que serán compartidos ampliamente y estaremos cada vez más interconectados. ¿Cómo? En el entorno nacional, las empresas hoy en día tienen retos ante la globalización. ¿Como cuáles? Por ejemplo,
internacionales que tienen las empresas, uno de ellos es, que hemos podido identificar, uno de ellos es que tienen que ganar acceso a nuevos mercados. ¿Qué significa? Hoy en día el empresariado nacional, si quiere subsistir en esta globalización de competencia, desleal y competitividad, el mercado nacional no es suficiente. Tendrá que buscar mercados internacionales, es decir, buscar cómo colocar su producto en otros mercados. Eso significa buscar acceso en nuevos mercados en el entorno internacional. Y para ello tiene que aprender a competir y a ganar en el extranjero. Hoy en día las empresas en nuestro país eran timoratas, temerosas, pero hoy en día han dado el salto cualitativo para poder ser competitivos en la escena internacional y en otros mercados. Después hemos identificado que también las empresas nacionales tienen otro reto, como son las nuevas fuentes de financiamiento y las nuevas tecnologías. Es decir, lo que se denomina hoy en día las alianzas estratégicas. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer empresa, el capital que tengo de repente no es suficiente y tendré que hacer alianza con otras empresas. Les voy a contar un ejemplo. Yo hace años fui asesor legal, no voy a decir el nombre de esta empresa porque no quiero hacer publicidad gratuita, simplemente que era una empresa familiar que se dedicaba en el sur del país a la producción de agua mineral gasificada. Pero esta empresa familiar solamente abarcaba pues, a la zona de Arequipa y Cusco y Puno. Y un día conversando con el dueño me dice, pues yo quiero dar el salto no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué debo hacer? Simplemente le señalamos, tiene usted que generar nuevas fuentes de financiamiento y una alianza estratégica en lo tecnológico. Dicho esto, se hizo pues una alianza estratégica con una empresa japonesa. Pero ojo, el consumidor japonés no es el mismo consumidor peruano, es decir, no tiene los mismos gustos. Entonces se tuvo que hacer una reingeniería en la empresa gasificada de Arequipa. Y la reingeniería hay que entender lo que dice, hay que empezar de nuevo. Se empezó a hacer una reestructuración, no solamente en la gestión, sino también en la tecnología y en el producto total. Por ejemplo, esta empresa siempre se dedicaba a hacer agua gasificada de mesa y tuvo que hacer un tipo pues, de agua sin gas. Dos, porque el consumidor japonés no consumía agua gasificada, simplemente agua sin gas. Dos, la tecnología. Fíjense, yo me acuerdo de esta época recién habían llegado los famosos PET, que era el tipo pues, de producto de inflado de las botellas plastificadas, que antes era pues de vidrio. Esto generó un cambio total y revolucionario pues, en el aspecto estratégico de esta empresa. Y tercero, nos propusimos en esta alianza estratégica decir, si en el Perú tú quieres ganar mercado y después pasar a dar el gran salto al extranjero, lo primero que tienes que hacer ¿qué es? Ven a Lima y en Lima tendrás que competir. Si compites en Lima y ganas mercado, es que ya tienes el mercado nacional a tu disposición y puedes dar el salto al acceso a nuevos mercados. Es así como se vino a Lima, se compitió y durante 3 años fue premiado este agua mineral para después dar salto al extranjero. Creo que este ejemplito nos lleva a hablar hoy en día de las alianzas estratégicas, tanto de financiamiento y tecnología que todas las empresas tienen que tener para poder subsistir en esta aldea global de bastante competencia y competitividad. Decimos también que tiene otros retos la empresa nacional, por ejemplo, son los derechos de propiedad intelectual. Ese es uno de los grandes problemas que siempre nos ha preocupado en el país en general. Si recordemos, cuando hablamos de propiedad intelectual, la Organización Mundial del Comercio es la que da el tipo pues, de certificación de un producto que sea de un país, siempre y cuando reúna determinados requisitos. Por ejemplo, cuando hablamos de denominación de origen, ¿qué significa? Cuando hablamos del pisco peruano. Cuando nosotros quisimos inscribir en la Organización Mundial del Comercio, Chile ya lo había inscrito hace 10 años anteriores, con el nombre de pisco chileno. Siempre los peruanos hemos llegado tarde. Que actualmente el conflicto sigue. Claro, el consumidor con su paladar ya está distinguiendo cuál es el aguardiente chileno y cuál es el pisco peruano, que verdaderamente lo es, el sabor, ¿verdad? Si seguimos hablando, fíjense de ejemplos de propiedad intelectual, el suspiro limeño, que todas las abuelitas y bisabuelas siempre lo han hecho. Y sin embargo, una gran empresa, ¿no?, la nacional chilena, lo patentizó y lo quiso producir con el mismo nombre textual, suspiro limeño. Entonces, hoy en día, la empresa y el empresariado peruano
tiene que ser consciente que para competir en esta globalización tiene que preocuparse de los derechos de propiedad intelectual. En otras palabras, patentizar los productos de nuestro país. En el ámbito intelectual y académico, es muy triste decirlo, pero es una realidad. Somos uno de los países punta, digamos, en este aspecto cuando nosotros sacamos fotocopias transgrediendo los derechos de autor. Como anécdota yo les comento. Hace 5 o 6 años, nuestro escritor famoso Mario Vargas Llosa y San Martino también, fíjese, vino a presentar un libro. Y cuando el señor vino a presentar, media hora antes estaban pues vendiendo su texto, pero lógicamente pirata. Y cuando vino Vargas Llosa en dar la presentación y conferencia sobre su libro, dio un discurso de 1 hora sobre la propiedad intelectual. Enfadadísimo, pues, ¿no? Porque decía, yo vengo a presentar mi libro, pero ya lo están vendiendo, o sea, ¿qué voy a presentar? Eso es lo que ocurre solamente en nuestro país. Derechos de autor, ¿verdad? Y que eso en otros países, si ustedes dan, no hay fotocopias de un autor. No existe. Pero solamente en el Perú, pues, este país que muchos sociólogos lo denominan el país chicha, pues, ¿verdad? El país ovni. ¿Y por qué chicha? Porque dice, todo vale con tal de salir del momento y no se planifica y organiza a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué la sociedad combi? Porque todos hemos subido una combi, pues, ¿cierto? Y cuando subimos una combi, el chofer no respeta al pasajero, no respeta la luz roja, etcétera, etcétera. Ese es un poco el producto, pues, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, seguimos con los retos que existen en la empresa y el empresariado en el entorno nacional. Decimos también hoy en día el empresariado, como parte de la globalización, tiene que buscar una mano de obra cualificada y no barata. ¿Qué significa? Cuando hablamos de mano de obra cualificada, y esto me refiero a todos los profesionales, antes, en la época de nuestros padres, tener una licenciatura era un estatus económico y social. Hoy en día ya no, ustedes mismos lo constatarán. Mínimo hoy en día se tiene que tener una maestría y doctorado si uno quiere salir del común denominador del mercado laboral. El otro día bautizaba un colega a su hijo y el hombre estaba haciendo números y preocupadísimo. Y cuando le digo, oye, pero es el bautizo de tu hijo, festeja. Me dice, hermano, lo que pasa es que ya estoy haciendo números, ¿cuánto me va a costar? Ya no la licenciatura, amigo, sino la maestría, fíjense. Entonces, cada vez la capacitación y la exigencia y la mano de obra cualificada es una necesidad. Otro ejemplo que podemos poner en el día de hoy. Ustedes saben que en el mes de marzo han llegado más de 500.000 de emigrantes de Europa y de los países desarrollados. ¿A dónde? Al Perú. O sea, fíjense que el Perú, que antes era exportador de mano de obra, hoy en día está importando. ¿Y cuál es lo peligroso? Que en el mercado laboral y en el desarrollo y el boom económico que tenemos de un crecimiento hace 15 años a un 6% de nuestro Producto Bruto Interno, significa que el empresariado necesita mano de obra cualificada. Y si nosotros no nos capacitamos, no estamos a la altura para competir con las manos de obra que están contratando del extranjero, vamos a pasar de nuevo a la fila de los desocupados. Entonces, por lo tanto, hoy en día la mano de obra cualificada el empresariado está buscando. El empresariado no va a decir, pues, oiga, porque yo necesito dar prioridad a mi paisano y voy a dejar de tener una mano de obra cualificada que me va a generar mayor eficiencia, efectividad y productividad en mi empresa, voy a dejar de lado esa mano de obra cualificada. No, lo van a contratar. Entonces, fíjense, ante esa competencia, ¿qué nos queda? La capacitación, y que más adelante veremos cuáles son las repercusiones en la formación profesional y en la educación en el Perú que existen. Bien, un segundo punto que hemos podido identificar como parte de los retos de la empresa en el entorno nacional, en esta globalización, como consecuencia de todo esto, hoy en día pues surgen más contratos entre compañías, individuos y gobiernos. Es decir, ese triángulo, ¿verdad?, entre Estado, empresa y trabajador. Cuanto más inversión exista, habrá más empresa, más crecimiento y a la vez también habrá más conflictos. ¿Esos conflictos cómo se resuelven? Justamente un Estado de Derecho y con seguridad jurídica. Entendiendo Estado de Derecho, aquella nación o país que se rigen por sus normas y su constitución principalmente. Y que además cada ente autónomo sea respetuoso de los demás. Y que cada uno tenga autonomía en su momento de resolver los conflictos que pudiera existir. Eso da confianza y seguridad al inversor. Porque dice, si hay un Estado de Derecho en un país, por lo tanto hay seguridad jurídica y yo puedo invertir.
ante cualquier conflicto que exista puedo recurrir al órgano competente para que pueda haber una resolución con equidad, una resolución justa. Entonces, por lo tanto, fíjense, la secuencia de todo esto nos lleva a que hoy en día el Estado de Derecho y la seguridad jurídica es importante para la empresa y la inversión. Y un tercer punto que nosotros hemos podido identificar como retos, decimos también, hoy en día las empresas en nuestro país es un sistema social de la cual la creación de riqueza y empleo es capaz de adaptarse permanentemente a su entorno. ¿Qué nos quiere decir? Hoy en día el empresariado tiene que ser consciente de las necesidades y del perfil del nuevo consumidor que todos somos nosotros. Y este nuevo perfil de consumidores tenemos otro tipo de necesidades, tenemos otro tipo de exigencias como producto pues, de la tecnología, de la información y la comunicación. Entonces, por lo tanto, hoy en día el empresariado y la empresa tiene que ser consciente y tiene que estar permanentemente adaptándose a su entorno, a las exigencias del nuevo consumidor. Entonces, cuando seguimos hablando de la globalización, podemos decir en términos generales, la globalización tiene tres consecuencias fundamentales en nuestro entorno nacional e internacional. Tiene una consecuencia en la economía y tiene consecuencia en la tecnología y en la competitividad empresarial. Vayamos por lo primero, cuando hablamos que tiene una repercusión en la economía. Siempre se ha pensado a veces equivocadamente que la globalización era pues una moda, ¿verdad? Hoy en día somos conscientes que no es una moda, ni tampoco representa un esquema neoliberal. Porque cuando hablamos de liberalismo, neoliberalismo, lo estamos relacionando a un problema político. Lo que tenemos que ser claros y concretos es que la globalización es una realidad. ¿Y surge cómo? ¿A raíz de qué? La globalización surge a partir de los instrumentos que han propiciado su gestación. ¿Cuáles son esos instrumentos? El transporte, la comunicación, el correo electrónico, la homogenización de los métodos de producción, la reducción de las distancias, del tiempo y la simultaneidad de la información a nivel mundial. Rápidamente veremos. Cuando hablamos, fíjense, del transporte, fíjense cómo ha cambiado el transporte hoy en día, se han acortado las distancias. Yo me acuerdo cuando recién había egresado, como muchos de ustedes, al año siguiente tuve la oportunidad de sacar una beca ahí en Europa. Cuando mi familia me fue a despedir al Jorge Chávez, parecía que me estaban despidiendo cosas más allá, ¿verdad? Había pues lloriqueos, había sentimentalismo. Hoy en día todo el mundo viaja pues, a Europa y a cualquier sitio con facilidad. La semana pasada yo verificaba en los diarios. Fíjense, viajar a Miami es más barato que viajar a Cusco de turismo. Se han acortado esas distancias de transporte. El viajar hoy en día pues ya no es dificultad. Fíjense, yo hasta las 2 de la tarde estaba dictando mis clases en San Marcos y hoy en la noche estamos aquí en La Valleja compartiendo y reflexionando sobre la globalización, el Estado de Derecho y la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la comunicación y el correo electrónico, ustedes se acordarán y muchos de los que están presentes, aunque son pocos aquí, lo más rápido ¿cuál era? Ir al correo y un telegrama, ¿no es cierto? Hoy en día si uno va a hacer un telegrama, pues en primer lugar, la recepcionista del correo no le va a entender qué es. Dos, que hoy en día ya no se usa. El correo electrónico, fíjense, y el fax han transformado totalmente, como parte de esta globalización, pues, el aspecto del acercamiento entre los consumidores y el mundo empresarial. Cuando hablamos, fíjense, también de la homogenización de sus métodos de producción. Hoy en día, fíjense, las empresas están dando un tipo de producción casi homogénea. Pónganse a pensar hoy en día en el auditorio. Casi todos nos vestimos por igual. Se ha homogenizado la vestimenta, por ejemplo. Y por lo tanto, la producción y ese método se vende aquí en la China, en Europa y en cualquier otro sitio. Que antes tenía otras particularidades cada consumidor pues, en cada país. Hoy en día, con esta apertura que nos ha dado la globalización, se han homogenizado casi los métodos de producción. Cuando hablamos, fíjense, también de la reducción de distancias, ya lo dijimos, se han cortado distancias, tiempos, simultaneidad de la información a nivel mundial. Hoy en día sabemos en fracción de segundos lo que pueda pasar en Asia, Europa y cualquier otro sitio. Entonces, fíjense, todos estos aspectos han influido para que la globalización nos dé un nuevo perfil de consumidores y también las empresas tengan que mentalizar con otro concepto de competencia y competitividad en este mercado nacional e internacional. Como consecuencia también, en la economía hoy en día hablamos de la creación de grandes áreas comerciales. Tenemos, por ejemplo, la Unión Europea, tenemos el mercado
mercado del cono sur. El UNASUR hoy en día que está en discusión pues, ¿no? por el problema del señor Chávez, ¿verdad? El CAN, es decir, la comunidad andina, etcétera, y un incremento de competencia que existe. Hoy en día los tratados de libre comercio están a la orden del día, como parte de esta globalización. Los estados están buscando el tipo de convenios bilaterales y multilaterales. Si son multilaterales, serán como organismos internacionales, pues, que son, por ejemplo, como la Unión Europea, el CAN, como la UNASUR o el Mercosur. O los bilaterales que hace el Perú, por ejemplo, que tiene más de 15 tratados de libre comercio, que han hecho con organizaciones multilaterales y con otros países. Desde el punto de vista del empresariado, hoy en día, estos tratados de libre comercio generan competencia y competitividad. Si ese empresario no sabe colocar su producto, estará perdiendo la gran oportunidad no solamente de ganancias, sino de ser competitivo y subsistir en este mercado global. Uno de los grandes problemas que siempre ha preocupado en el acceso a nuevos mercados ha sido el temor de los empresarios en nuestro país a competir con otros productos. Pero hoy en día nos están demostrando todo lo contrario. Fíjense, conversando de Gamar. Gamar es un ejemplo claro de lo que pueda estar sucediendo en las empresas pequeñas y medianas en nuestro país. Gamar es un sector evidentemente competitivo. Yo el año pasado estuve por Roque, Ecuador, y cuando fui a comprar una camiseta, vi y decía Made in Perú, me llenó de orgullo, pero no de orgullo porque el precio en Gamar lo conseguía 4 soles, ya me costaba $15. Pero sin embargo, fíjense cómo vamos saliendo nosotros a acceder a nuevos mercados, y eso es importantísimo, porque no solamente colocamos ese producto, sino generamos ingresos, trabajo en nuestro país. Un segundo punto, podemos hablar de lo económico, aparte de lo económico, los cambios tecnológicos. Hoy en día la globalización nos dice que juega un papel importante, pues, como parte de la tecnología en la influencia en un país y en el mundo empresarial. Fíjense, juega un papel importante permitiendo un canal de información más rápido, esto gracias al avance de las comunicaciones, expresados completamente en el desarrollo de la telefonía celular, el correo, la prensa, la televisión, el cable y Internet, que es la vedette, ¿verdad? Internet es lo que ha revolucionado totalmente, desde el punto de vista de la tecnología, todo el aspecto del acercamiento entre consumidores, empresarios, etc. Si hablamos, fíjense, de la telefonía celular, antes de tener un teléfono celular en un grupo, hoy en día es una necesidad y exigencia en cada empresa y trabajo. No sé si se acordarán algunos que antes pues, los celulares eran pues, unos ladrillos que se llevaban a hacer, ¿no? Hoy en día cada vez son más pequeños y más potentes. La tecnología cómo va cambiando y avanzando y generando una necesidad para generar eficacia, eficiencia y mejor productividad en el ámbito empresarial. Cuando hablamos del correo, la prensa, lo hemos hablado, la televisión, fíjense. Hoy en día pues, la televisión que menos tiene un canal o tiene una televisión que tiene acceso a más de 120 canales. Eso nos ha acercado enormemente para poder nosotros tener una visión de este mundo global que cada vez está más interconectado. Y también está pues, lo que decimos el Internet. Internet, señores, se ha dado una lectura desde diferentes puntos de vista. Y verdad, si ustedes se ponen a reflexionar y pensar, Internet nos ha cambiado de forma de pensar, forma de actuar, nos ha cortado distancias. Internet nos ha dado un tipo de visión de la aldea global más homogeneizada. Entonces, por lo tanto, el servicio que hoy en día nos da Internet nos ha cambiado de forma de pensar, de actuar, de vestir y de comportarnos. Y también decimos desde el punto de vista tecnológico el tratamiento de datos. Fíjense, la informática hoy en día es una necesidad. Hoy en día se llama a los nuevos semianalfabetos. ¿Quiénes son? Aquellos que no hablan un idioma y aquellos que no saben utilizar pues, el aspecto informático. Hoy en día es una necesidad, no es un lujo, es una exigencia. Hoy en día las universidades, por ejemplo, y los colegios profesionales, para acercarse a sus agremiados, lo hacen mediante el método de e-learning. ¿Qué es e-learning? Es decir, cómo mediante el aspecto pues, del correo electrónico puede haber un tipo de comunicación directa de eventos, capacitaciones, cursos a distancia y con un monitoreo de los profesores que estén bajo esa responsabilidad. Entonces, la tecnología tiene pues, una consecuencia directa como parte de esta globalización. Y por último podemos decir la competitividad. ¿Qué entendemos por competitividad?
O sea, nosotros cuando entendemos de competitividad estamos hablando de la capacidad de una organización para obtener y mantener ventajas comparativas en el entorno socioeconómico en que actúa. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un producto como empresario, ¿cómo voy a buscar ese valor agregado para que sea competitivo mi producto? ¿Y cómo ese mi producto se va a diferenciar de los demás para que yo tenga un tipo de ganancia y colocación y aceptación en el mercado? Entonces, la competitividad hoy en día es importantísima. La vez pasada yo estuve por Paita, digo por Piura. Ustedes saben que en Piura se trabaja bastante pues, en este pueblito, ¿cómo se llama? Catacaos, y muchas gracias, Catacaos, donde se trabaja, por ejemplo, el cuero, aparte de las vasijas, el oro y la plata. Pero fíjense, hablando del cuero y los anillos o las alhajas de oro y plata, si le pudieran dar una ventaja comparativa, es decir, un valor agregado de un mejor acabado, ese producto tendría una competitividad enorme en el mercado nacional e internacional. Lo que pasa es que no lo hacen. ¿Por qué? Por falta de capacitación. En materia de cuero, fíjense, vayan a Argentina, en América del Sur, en relación al cuero que nosotros ponemos en el mercado, nos ganan 100 a 1. Simplemente ¿por qué? El acabado. En Europa vayan a Italia, el mercado, por ejemplo, del cuero es mucho más desarrollado. ¿Y cuál es su ventaja comparativa? El valor agregado, la forma de terminar ese producto. Que hoy en día el empresariado, para ser competitivo en nuestro país, tiene que buscar esa ventaja comparativa, ese valor agregado para ser competitivo en el mercado. Un cuarto punto que podemos señalar como consecuencia, también decimos la progresiva tendencia a la homogeneización de los gustos y pautas de comportamiento de los consumidores a través del impacto de la televisión. Hoy en día la televisión nos está dictando formas de comportamiento homogéneos pues, en el consumidor. Nosotros vemos la televisión y fíjense, los comportamientos que existen en la población son casi similares en todos los sitios, por el tipo de publicidad, el tipo pues, de mensaje que llevan, y que esto hace pues, que otros medios transmisores nos generen valores culturales desde el punto de vista de repente rentistas o mercantilistas, pero que es una realidad la televisión hoy en día. Y por último, planteamos un reto que es el entorno empresarial, la mayor complejidad estratégica y una creciente presencia de empresas en mercados locales por la vía de la exportación como la inversión directa. Cuando hablamos nosotros de los mercados, cuando hablamos de la exportación, cuando hablamos de la inversión directa, hoy en día, fíjense, un país que no exporte no tiene ingresos de divisas. Un país donde no exista inversión directa privada, no va a haber desarrollo. Si hablamos en términos de números como reflexión, nuestro país vecino, ¿quiénes son los inversores, los mayores inversores en nuestro país? Primero está Estados Unidos, España y después Chile. Chile está con 14.000 millones, fíjense, de dólares de inversión en el Perú. En reciprocidad, el Perú alcanza a los 10.000 millones de inversión que tiene Chile. Entonces, la inversión directa hoy en día nos lleva a tener otro tipo de reflexión y evaluación. Estamos próximos, fíjense, a una sentencia por el problema litigio marítimo con Chile. La pregunta es, ¿nosotros llegaremos alguna vez a tener una confrontación bélica con Chile? Bien difícil, ¿no? Porque la guerra económica ya no nos está ganando Chile. La inversión que existe en Chile, fíjense, Saga Palavera, inversión chilena. Ripley, inversión chilena. Totus, inversión chilena. En Lima, fíjense, Luz del Sur, Luz del Norte, inversión chilena. Gran parte de los mercados de inversión es chilena. Y por lo tanto, un tipo de conflagración o conflicto va a ser mucho más difícil que se pueda realizar entre el Perú y Chile, porque la guerra económica es hoy en día primordial y principal, ¿no?, como parte de la globalización. Entonces, por lo tanto, fíjense, la inversión directa es importantísimo pues, en un país y por lo tanto tenemos que ser competitivos para poder subsistir en esta globalización. ¿Cuál es la situación actual de América del Sur y el Perú? Decimos hoy, se registran por ahora precios altos en sus productos primarios. El boom económico que tiene el Perú, todos nos preguntamos, ¿a qué se debe? Simplemente minerales, ¿no? Pues el cobre, oro y plata, fundamentalmente el cobre, ¿verdad?, que son productos primarios. Dos, existen flujos de capital para la inversión productiva, es cierto. Si me permiten, fíjense algunas reflexiones en materia de inversión
Perú está en un buen lugar a nivel de América Latina. Hemos superado a Chile como prioridad para inversión. Cuando decimos también existe una creciente competencia global, estamos hablando de ese valor agregado para ser competitivos en un mercado. La economía peruana en general, hacemos un visto rápido. ¿En qué se caracteriza en estos momentos? Actualmente no tenemos un déficit alto, se tiene una tasa de ahorro que es importante. Fíjense, nuestros ahorros en nuestro producto neto en nuestro país pasan los 66.000 millones de dólares. Por eso dice que ante la crisis internacional económica y financiera podemos subsistir con ese tipo de ahorros que tenemos en el Banco Central de Reserva. Dos, una inflación controlada, que la inflación en nuestro país está llegando pues a un 3% anual, que es bastante aceptable. El país se encuentra en un estado de desarrollo intermedio, ya que compite con sus materias primas y busca eficiencia para reducir costos. Nos han catalogado hoy en día como un país intermedio. Fíjese, eso tiene sus pros y sus contras. Si nosotros somos catalogados como un país intermedio, claro, en la escena internacional aparecemos pues con otra imagen. Pero sin embargo, cuando se trata de cooperación internacional para el desarrollo, para los países pobres, nos van a reportar el tipo de cooperación y apoyo. ¿Por qué? Porque ya somos un país intermedio, ya no somos un país pobre. Entonces, fíjense, tiene sus pros y sus contras y que esto se tiene que manejar con mucho cuidado. Decimos también hoy en día, algunos creen que se pueda seguir sosteniendo altas tasas de crecimiento con la actual infraestructura deficitaria y los progresivos aumentos de dificultades del sector privado para realizar proyectos relacionados a la energía, minería y petróleo. Hay un problema aquí cuando hablamos de discusión y reflexión en cuanto a la minería y el petróleo. Hace poco Repsol, ¿verdad? El papel que debe jugar Petroperú. Si Petroperú debe hacerse cargo de la refinería de Repsol, aparte de la instalada que ya tiene, otros dicen que no, otros dicen que sí. A final de cuentas se retiró la famosa compra que se iba a realizar. En materia de minería, el caso de Ponga, creo que ha generado pues, todo un tipo de reflexión. Son más de 4.000 millones de dólares que iba a haber de inversión. Pero claro, iba a haber un tipo pues, de inversión sin responsabilidad social por parte de la minería. Y que eso va a tener un cuestionamiento que todos ustedes lo conocen más que yo, que están más cerca a ganar. Y por lo tanto, pues hoy en día la reflexión va en esos términos de que no interesa si no hay minería, no interesa si no hay el otro, pero la inversión va a continuar en el Perú. Esperemos que así sea. Sin embargo, también decimos que existen muchas dificultades a superar. La región y el país van a sufrir por escasa relevancia en la economía global. Si hacemos una reflexión, señores, el Perú representa el 0,3% del comercio internacional. Brasil representa el 8%. Entonces, fíjense, nosotros no somos nada en la escena global del comercio y la economía internacional. Yo siempre ponía un ejemplito, decía, que todos tenemos más cercano de frente. Si por orden en la crisis internacional, España, que está catalogada como un país en la 10ª potencia mundial, como 10ª potencia mundial, desapareciera del sistema económico, financiero y comercial, ¿se quebraría el sistema internacional? La mayoría dice que no. Y si el Perú desapareciera del sistema internacional, ¿ocurriría algo? Mucho menos. Esta es la posición que tenemos como país en la escena de la economía y el comercio internacional. Muy poca y escasa relevancia. Otro, su insuficiente y costosa infraestructura. Ese es un mal endémico en América Latina y en el Perú. América Latina y el Perú sufren pues del problema de falta de infraestructura. Fíjense, en los países europeos entre el sector rural y el sector urbano no hay mucha diferencia. En cambio, en Perú sí, pues, uno va al interior y nota la diferencia abismal que existe entre la ciudad y el campo. Y todavía con muchos prejuicios que existen, ¿no? Siempre los del campo no quieren decir dónde han nacido, sino siempre en la ciudad. Y fíjense, ese es uno de los grandes problemas que tenemos como mal endémico en los países en desarrollo y como es el caso del Perú. El problema de la falta de infraestructura. Como anécdota de comento, hace 3 años atrás estuve invitado a Entrapoto a dar una conferencia. Después de la conferencia salimos con los profesores y claro, yo quería llevarme lo típico pues de la selva, ¿no? El tipo pues de la carne esta ahumada que venden, el tacacho, pues. Y en el momento de ir a comprar al mercado, fíjense, yo vi que había pues ahí costales de
harina, 3 soles. Me entusiasmé, pues que yo me lo llevo a Lima. El profesor me mira y me dice, ¿usted ha pensado cuánto le va a salir el costo? Y verdad, el kilo por avión, ¿cuánto están cobrando? $2. O sea, fíjese. ¿Falta de qué? De infraestructura. Si nosotros tuviéramos infraestructura, se acortarían los costos de los productos, ¿no?, en nuestro país, y de esa manera, pues, fíjense, no solamente habría un valor agregado, sino que habría mayor productividad, mayor consumo y mayor circulación, pues, de mercancías en nuestro país. Otro, decimos, la carencia de adecuadas instituciones civiles y de un sistema policial y judicial no confiable, otro de los males endémicos en nuestro país y en América Latina. Cuando hablamos de las instituciones civiles, estamos hablando de la sociedad civil organizada. Yo les pregunto a ustedes como consumidores, ¿alguien de ustedes sabe sus derechos y deberes como consumidores? Cuando vamos a comprar un producto al mercado, a veces compramos un producto que ya ha caducado, nunca reclamamos. Y si queremos reclamar de la tienda, nos dice, oye, déjalo ya para otra vez, ¿cierto? Y lo dejamos pasar. Yo les voy a contar una anécdota. Fíjense, en Europa, en España, cuando yo vivía en Barcelona, había un pueblito cercano a Barcelona, ¿no?, donde había una fábrica de detergente. Y esta fábrica de detergente, pues, estaba situada al lado de un río que pasaba, un río pequeño. Pero un día para otro aparecieron los peces panza arriba, pues, un mar de blanco de peces. Fíjense que había pasado que la válvula de escape de esa válvula de esa fábrica de detergentes había habido un escape y mataron, pues, a los peces de ese río. La sanción no solamente vino del ayuntamiento, es decir, del gobierno local, de ese distrito, de ese pueblo, sino vino de ese pueblo, vino de la central del gobierno regional, del gobierno nacional, de la Unión Europea. No contento con eso, ¿sabe qué pasaba? Que cada vez que el consumidor, como nosotros íbamos a comprar ese producto al supermercado, había una persona que estaba con su letrero, decía, no compre este producto porque este producto ha contaminado el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces la gente que iba a comprar ese producto se retiraba y compraba otro. Fíjense, el empresario se puso a llorar, pidió perdón, disculpas, pero la sanción era de los propios consumidores. Yo pregunto, cuando hacemos empresa, hacemos con 2 objetivos fundamentales: lucro, ganancia, por supuesto, y 2, prestación de bienes y servicios. Y si esa prestación de bienes y servicios no es consumido, oiga usted, quiebra totalmente, pues, el empresario. Y es la peor lección que puedan recibir. Eso significa que esos países sí tienen, pues, instituciones civiles adecuadas, organizadamente. Cuando hablamos de un sistema policial y judicial no confiable, el problema policial en nuestro país, dice, después de México es la institución más corrupta. La percepción de la sociedad dice, el 83% de la población cree que la policía es corrupta. Con eso ya lo voy a entender. Además sacaron una campaña, ¿no?, y dijeron, a la policía se le respeta, ¿es cierto? ¿No? Antes era 5 soles, ahora 10 soles, se le respeta a la policía. La corrupción es un problema y un mal endémico institucionalizado en nuestro país. Que esto no solamente es en el Perú, sino en todos los países en vías de desarrollo. Que fíjense, han salido ahora diferentes indicadores y variables para identificar un país. Dice, usted toma ojos cerrados y vayan al globo terráqueo. Vean un país indígena. Si es un país en vías de desarrollo, es sinónimo de corrupción. ¿Y es cierto? Eso no significa que otros países desarrollados no tengan corrupción, pues mucho menor en relación, pues, a los países desarrollados. Entonces, por lo tanto, fíjense, uno de los grandes problemas son los sistemas policiales y la corrupción institucionalizada. Y lo otro que decimos también, la carencia de adecuadas instituciones como es la judicial, que no es confiable. Creo que cada uno tiene su propia lectura. Yo les puedo decir también, como testimonio, cuando fui director nacional de la Academia de la Magistratura, y muchísimas cosas, pues. Pero no se puede meter a todos al mismo saco, por favor. No se puede generalizar. Pero sí como institución que está desprestigiada y existe, pues, corrupción. La última sentencia del juez famoso, señor juez de la parada, claro, Urbina, exacto. Fíjense, el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituye no por una la patada, sino por incapaz, y se vuelve a su juzgado, y lo primero que da una resolución destituyendo a la alcaldesa de Lima. Eso genera, pues, falta de credibilidad y confiabilidad en el poder judicial, lamentablemente.
Gran parte de lo que estamos aquí, por no decir casi todos, somos parte de ese Poder Judicial, directa o indirectamente, pero es una realidad, simplemente de reflexión, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha planteado la reorganización del Poder Judicial y no se llega a nada concreto? No se llega, ni se va a llegar mientras no cambiemos un problema de cultura organizacional. ¿Y qué es cultura organizacional, señores? Actitudes, comportamientos, valores. Hay un dicho, si yo quiero que cambien los demás, no tengo que esperar que cambien los demás, sino primero tengo que cambiar yo para que cambien los demás. Entonces es un problema de debate, de reflexión que todos nosotros tocaremos. Cuando hablamos también de dificultades en el Perú de América del Sur, decimos pues la persistencia de un sistema educativo ineficaz. Actualmente se está formando jóvenes con baja productividad en el mercado laboral. Ya anteriormente habíamos hablado de la globalización, cómo el aspecto del mercado laboral exige y pide profesionales cualificados, no mano de obra barata, como los sociólogos lo denominan, no en términos despectivos, sino en términos académicos. El cholo barato, no queremos el cholo barato, sino queremos un ciudadano de a pie con mano de obra cualificada. Pero eso tiene su porqué cuando hablamos del sistema educativo. Fíjense, a nivel general, la UNESCO, ustedes saben que es el organismo de las Naciones Unidas para la Educación, ha sacado un tipo pues de estudio. Nosotros ocupamos el tercer lugar, partiendo del último. Solamente superamos a Haití y a Bolivia. ¿En qué? En materia de lectura, comprensión de lectura. Dos, cuando hablamos del sistema educativo a nivel universitario. Yo escribí un trabajito de investigación que ha sido publicado en San Marcos, a ver si el colegio abogado le voy a hacer llegar. Y fíjense, en este diagnóstico que hemos realizado sobre la situación universitaria, les quiero comentar algunas perlas. En el Perú se identificó que actualmente hay 149 universidades, entre públicas y privadas, de las cuales 35 son universidades públicas y las demás son privadas. Dos, no está mal que la gente estudie, por supuesto que estudie, pero tiene que estudiar ¿con qué? Con calidad. Y la calidad significa pues una buena formación profesional, desde infraestructura, profesores, bibliotecas, etc. ¿No? La calidad. Otro aspecto comparativo haciendo de la formación académica que se recibe en las universidades a nivel educativo. Francia, fíjense, es un país desarrollado, tiene 80 millones de habitantes y solo tiene 35 universidades. El Perú tiene 30 millones y tenemos 149 universidades. Entonces, cuando nos ven otros países dicen, pues oye, el Perú es muy culto, ¿no? Pero no saben que hay tipo de universidades A, B, C, Chicha y no sé qué más. Entonces, hoy en día la preocupación en la era de la globalización, cuando hablamos de la profesionalización, es bien crítica y reflexiva. Yo les digo, cuando uno quiere operarse, tendrá que preguntar pues hoy en día al médico, oiga usted doctor, ¿y de qué universidad es? Si me dice que es de una universidad chicha, no me opero, ¿no es cierto? Porque si no me va a operar hasta más allá. Entonces, fíjese, a lo que estamos llegando con el problema de la mediocridad y la poca cualificación en la formación profesional. Claro, muchos dirán, pero eso depende de cada uno. Por supuesto que sí, depende de cada uno, pero mucho hace la institución y el apoyo que se le da. Entonces, hoy en día, el problema de la cualificación laboral va ligado al sistema educativo en nuestro país. Decimos también, otra de las dificultades son los valores culturales rentistas poco orientados al proceso. América Latina y el Perú necesitan una mezcla cuidadosa de protección jurídica. Cuando hablamos de cultura rentista, fíjense, estamos hablando desde el punto de vista de la empresa y el empresariado. El empresario en nuestro país no tiene identificación con su país y con su nación. Yo me acuerdo hace años cuando, por ejemplo, España quería invertir en otros países de América Latina. Los españoles le pidieron que no invirtieran, sino que primero priorizaran su país. ¿Qué hizo este empresariado? No invirtió en otro país, primero invirtió en nosotros. En cambio, nuestro empresariado en nuestro país, lo primero que hacen es sacar las ganancias a los paraísos legales. Entonces, es falta de una cultura de identidad con el país, con la nación, con el desarrollo y con el proyecto de desarrollo como país en lo económico, social. Esta cultura rentista, por supuesto, es una dificultad hoy en día en nuestro país. Podemos decir hoy en día también que en Perú hay una inversión privada. Permítanme compartir algunos datos. No estoy haciendo publicidad, pero sí me gustaría que se reflexione.
reflexión dice: el Perú viene a ser hoy en día un país seguro para invertir. Entre 48 países evaluados, el Perú es el 18º más seguro para invertir, según la última actualización trimestre del índice de riesgo soberano realizado por el Instituto de Inversión BlackRock. De acuerdo al indicador, el Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, solo por debajo de Chile. El crecimiento económico, prudente manejo económico, macroeconómico son factores que justifican estos resultados. O sea que actualmente el Perú va siendo un país propicio para la inversión. Si seguimos hablando, el Perú también tiene dificultades de infraestructura que hemos señalado ya, un escaso gasto social, por eso de la inclusión social no se ve resultado. Se habla también de la policía y justicia lenta y corrupta que hemos hablado, y como consecuencia de todo lo que hemos expresado, podemos decir, hoy en día empieza a perfilarse un nuevo tipo de consumidor, que somos todos nosotros. Les voy a poner un ejemplito muy simpático que se hizo un estudio donde dice, de repente algunos se identifican y dicen: las personas que empezaron la universidad y nacieron en el año de 1985, yo sé que habrá uno que otro, la mayoría no, dice, en unos pocos años serán consumidores con su propio ingreso. Fíjense el nuevo perfil del consumidor. Tenían 3 años cuando la Unión Soviética se dividió y no recuerdan la guerra fría. Ellos están desactualizados. Este nuevo consumidor dice: nunca ha tenido una guerra nuclear. Las letras CCCP, que es de la ex Unión Soviética, dice solo un grupo de letras o sopa de letras. Ellos solo han conocido 2 alemanes. No sabían que antes era una sola Alemania, no sabían antes que había 2 alemanes. En su vida siempre ha existido el SIDA para este nuevo consumidor. La expresión "pareces un disco rayado" no significa nada para ellos, porque nunca han visto un disco rayado, un disco. Otro dice: ellos nunca han tenido un tocadiscos. La guerra de las galaxias les parece muy real y los efectos especiales patéticos. El disco compacto apareció cuando tenían 6 años. Ahora el puro CD, MP3, MP4, fíjense, ya lo conozco más de menos. Muchos nunca han tenido una televisión con solo 3 canales y mucho menos una televisión en blanco y negro. Hoy en día pues todos han conocido este nuevo consumidor a colores y más de 140 canales. La mayoría han tenido cable, siempre han tenido VH y VCD, pero no tienen idea de qué es cosa, de qué es beta, y no pueden imaginar que no es tener un control remoto. Nacieron el año que Sony puso en el mercado el Walkman, y ellos solo conocen el USB, el MP3 y el MP4. Algo algo curioso con el perfil de este nuevo consumidor. Ellos nunca han ido a la playa y pensando en la película Tiburón. Yo sé que muchos de ustedes, cuando se ve esa famosa película, iban temblando a la playa, ¿no es cierto? Porque era un trauma a nivel mundial. Hoy en día pues no significa nada para este nuevo consumidor. La guerra de Vietnam es para ellos tan historia antigua como la Primera Guerra Mundial. Inclusive el terrorismo también en nuestro país. Y lo más curioso dice, para este nuevo consumidor, Michael Jackson siempre ha sido blanco. Entonces fíjense, son nuevos valores, nueva visión de este mundo cognitivo que se tiene pues en esta era de la globalización. Podemos decir entonces, hoy empieza a perfilarse este nuevo tipo de consumidor que somos nosotros. Es más global, escéptico y analítico, es cierto, más global porque se ha hegemonizado el tipo pues, de medios de producción. Decimos también es más escéptico y analítico porque hoy en día la gente ya no busca cantidad, sino busca calidad. O sea, tiene más gusto, pero sin embargo menos poder adquisitivo. Antes, por ejemplo, se podía tener pues, un tipo de vestimentas y traían del extranjero, era pues bien vistoso, ¿verdad? Hoy en día no. Yo me acuerdo cuando a veces tenían una camiseta pues, de Europa o de Estados Unidos, aquella persona se lo ponía exclusivamente para ir a una fiesta social, ¿cierto? Y cuando bailaba, siempre bailaba con el dedo para que se fijara en su camisa, ¿cierto? Hoy en día uno puede encontrar en cualquier tienda comercial, siempre y cuando este consumidor tenga poder adquisitivo. Hace un año atrás les comento la anécdota. Vino un colega de España, profesor de la universidad, y vino porque lo invitamos a dar un seminario. El hombre me llama y me dice: oye Max, que estoy llegando tal día, ¿qué quieres que te traiga? Yo le digo: oye, lo que tú gustes, pero medio, principalmente que venga. No, quiero hacerte un presente. El hombre me trajo 2 botellas de vino. Y dijo: pues mira, oye, me ha costado un sacrificio traer
calidad de vida, etc. Espero que lo disfrutes, porque no lo vas a encontrar aquí en el Perú. Yo miré la marca, la cosecha y dije, te equivocas. ¿Para qué te has esforzado? Me has de comunicar. Lo vendes, vamos a vos y lo encontramos la misma marca. Y más barato todavía, fíjense. Eso nos da pues, a entender que el mundo globalizado, el acceso a los productos hoy en día se ha globalizado, se ha hegemonizado y por lo tanto también nos hemos vuelto más escépticos y analíticos, pero con una menor capacidad de poder adquisitivo. De ahí que las empresas, decimos, tienen que prepararse para afrontar la globalización. Es decir, estar al tanto de ese perfil, de ese nuevo consumidor para sus productos y la prestación de sus bienes y servicios. Y por último, con el acceso a la tecnología y la información, cambia el rol de las personas como consumidores. Yo les pregunto a ustedes, los participantes, ¿hemos cambiado o no de gustos? De hace 5 años, ¿hemos cambiado o no de gustos? Yo creo que sí. Hemos cambiado de estilos, de comportamientos, tenemos otras necesidades y otras expectativas, y un largo etcétera, etcétera, podemos seguir enumerando. Queremos que como consumidores, como parte, como consecuencia de la tecnología y la información, ha cambiado nuestro rol como consumidores. Nos ha generado nuevas expectativas, nos ha generado nuevas necesidades. Por lo tanto, yo siempre digo, ¿hemos cambiado sí o no? Pues nada, dejo a todos la respuesta, que son ustedes los nuevos consumidores y contribuyentes sobre ese punto de reflexión. Y para finalizar y no cansarnos, podemos decir, en resumen, cuando hablamos de globalización, empresa, inversión y Estado de Derecho, el mundo está convirtiéndose cada vez más en una unidad global, otros dicen en una aldea global. Las barreras comerciales cada vez están cayendo, fíjense en los tratados de libre comercio. Hoy en día tener un carro pues antes era un lujo, hoy en día ya no. Los precios con los tratados de libre comercio se han caído, están mucho más altísimos de lo que se espera. Dos, los mercados se están abriendo mediante estos tratados de libre comercio y las empresas buscando acceso a nuevos mercados a nivel internacional. También las empresas se están convirtiendo en globales, pero con responsabilidad social. ¿Qué significa con responsabilidad social? Es decir, cuando una empresa genera un tipo de actividad, tiene que tener un tipo de solidaridad con su entorno. Y ese entorno significa que tenga que invertir pues, en educación, salud o aspectos de primera necesidad, sin que eso signifique que tenga que cubrir lo que le corresponde el rol del Estado, pero tiene que haber responsabilidad social y más aún cuidando el medio ambiente. Por eso decimos que el mundo está realmente cada vez más interconectado. Estamos más interconectados ¿por qué? Por el mercado, por la moneda, por los clientes que somos nosotros, por los consumidores y la explosión de carne y el Internet. En lo cultural, fíjense, también cada vez estamos más interconectados porque hoy en día pues, hay una gran colaboración, hay confianza, que es seguridad, que es conocimiento, decisiones más rápidas, la toma de decisiones, un liderazgo intrépido y visionario, que es diferente a ser caudillo. Muchas veces nosotros hemos confundido cuando hablamos de caudillos con líderes. El caudillo es aquella persona que pueda tener esa capacidad de convocatoria, pero sin un objetivo no claro. En cambio, el líder, aparte de tener capacitación, aparte de tener carisma y convocatoria, tiene una visión a corto, mediano y largo plazo para liderar, ya sea una empresa, ya sea un sector de masas o lo que fuera. Y lo que necesitamos hoy en día es generar nuevos líderes, el liderazgo como parte de ser competitivos en esta globalización. El Perú, en resumen, podemos decir que el modelo económico a lo largo de estos 3 gobiernos constitucionales se garantizó por la independencia de ¿qué? Del Banco Central de Reserva, la moneda, incentivó la demanda y se expandió la inversión pública y privada. En ese lapso se incrementó pues, el consumo interno y se abrió la economía al mundo, mediante la celebración de tratados de libre comercio que hemos hablado y el posesionamiento de nuevos productos de exportación. Hoy en día, pues, nuevos productos de exportación recién se están viendo en la escena y el mercado internacional. Y cuando hablamos, fíjense, de conocimiento en esta área global, ¿cuál es la repercusión que existe en el mundo? Les voy a leer algo muy simpático que hemos podido recolectar. Dice, cuando hablamos de conocimiento se ha hecho una encuesta, esta encuesta realizada por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Dice, o una pregunta, la encuesta más grande, la ONU acaba de finalizar la encuesta más grande de su historia.
sobre conocimientos. La pregunta dice por favor, diga honestamente cuál es su opinión respecto de la escasez de alimentos en el resto del mundo. Sin embargo, los resultados no han podido ser más desalentadores. La encuesta ha sido un total fracaso. Veamos por qué. Al preguntarle, por favor, diga honestamente cuál es su opinión respecto a la escasez de los alimentos en el resto del mundo, los europeos no entendieron qué significaba escasez. Fíjese la abundancia que hay en estos países. Los africanos en general no sabían qué eran alimentos, todo lo contrario, la pobreza y extrema pobreza. Los argentinos no entendieron qué significaba por favor. Los gringos preguntaban qué era el resto del mundo, siempre la soberbia, ¿verdad? Los cubanos extrañados pedían que les explicaran qué era su opinión. No hay democracia y Estado de Derecho todavía. Y en el Congreso del Perú, aún se debate sobre qué es honestamente. Entonces, fíjense, esto es un poco lo que nos ha traído la globalización y espero que cada uno de ustedes haya compartido esta reflexión. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Máximo Ugarte Vega Centeno por tan excelente exposición. En este momento invitamos al público a formular sus preguntas y se solicita que las mismas sean concretas y referente al tema expuesto en esta noche. Indudablemente la exposición casi no ha dado lugar a preguntas porque es completamente clara. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para que con su gran experiencia nos dé una explicación de por qué, por ejemplo, el gas en el Perú, que es productor de gas, cuesta 35 soles el gas rentado, y en Ecuador, que no es productor de gas, cuesta 15 soles. Sí, muchas gracias. Fíjense, yo comparto con usted esta preocupación. Yo soy cusqueño y algo anecdótico. El gas en Camisea queda en el Cusco. Y el valor de gas en el Cusco cuesta 40 soles, en Lima 35 soles. Somos nosotros los productores de gas y sin embargo es mucho más caro que en cualquier otro sitio del país. Dos, el gas que produce en Camisea pertenece a una provincia del Cusco que se llama La Convención. El gas en La Convención está 50 soles el valor, fíjense. Es algo contradictorio, pero inimaginable, solamente puede ocurrir en nuestro país. La pregunta es el por qué. Simplemente fíjense el gasoducto que sale y el convenio que hay con las empresas transnacionales, todos los acueductos que han hecho salen directamente al norte. O sea, pasan por el Cusco, pasan por las provincias y solamente llega hasta Pisco y Lima. Y ahí vienen los barcos que se los llevan. Y Lima, que recién ahora está empezando pues a generar el problema del gas en las casas que están implementando. Entonces creo que hoy en día ha habido un justo reclamo de parte de la región donde el gas debe pasar por el Cusco y por las provincias y debe quedarse en esos sectores. Eso significará que genere infraestructura, lo que hemos hablado en la conferencia, falta de infraestructura, que existan las fábricas o las empresas para que el gas produzcan en las propias regiones y sea realmente pues, un precio asequible a los consumidores. Y no como quienes son productores tienen el doble de precio cuando debe ser mucho más barato. Seguimos con la participación del público. Doctor Ugarte, muy buenas noches y gracias por su elocuente intervención. Yo quiero recordar mis clases en la universidad y recordar a un profesor que fue un pionero en esta materia de derecho empresarial, el profesor Carlos Torres y Torrelada, quien tuvo después un paso por la política de repente no tan feliz, pero yo quiero recordar al profesor de la universidad. Y él en esas épocas comentaba lo siguiente, y hacía un parangón, una comparación
Estados-nación y empresas. Y él nos decía lo siguiente, ¿cómo es un Estado? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de un Estado-nación? Decía 2%, 1%, 3%, 4%, no pasa nada. ¿Cómo es la tasa de crecimiento de una empresa importante, una transnacional? ¿No? Sus tasas de crecimiento son enormes. Luego nos decía, ¿cómo es un Estado? Un Estado tiene población, tiene que atender necesidades de una población, ¿no? Tiene que prestarles educación, salud, todos los servicios públicos. Una empresa tiene una población, no tiene población, tiene clientes. Y así establecía una serie de comparaciones. Y al final lo decía, a futuro el gran conflicto no va a ser entre Estados contra Estados. El gran conflicto va a ser entre Estados-nación contra empresas transnacionales, porque están adquiriendo tal poder económico y influencia política, ¿no? Y lo único que les falta es tener pues armas para poder ser lo más poderoso del mundo. Entonces reflexionaba así el profesor Torres Proletana y decía, pues el gran conflicto mundial a futuro va a ser entre Estados-nación y empresas. Y en determinado momento, ¿quién ganará este conflicto? ¿A dónde nos llevará este fenómeno de globalización que usted ha explicado de manera tan formidable? Si es que en determinado momento las empresas se van a imponer a los estados y los estados van a ceder frente a esta imposición tan fuerte de las empresas en la actualidad. Muchas gracias. Fíjese, hoy en día hay un debate que se da actualmente, ¿no? Y en nuestro país empieza igual a discutirse el rol del Estado y la empresa en el Perú. Unos dicen que el Estado debe ser cuanto más pequeño, mucho mejor, y lo demás debe dejar al mercado. Otros dicen que no, que el Estado debe ser mayoritario y debe regular el mercado. Esas son las dos posiciones contrapuestas que hoy en día está en debate y discusión. Creo que entonces es entender el rol del Estado es importantísimo en mi criterio para que tengan determinadas empresas que son fundamentales y prioritarias para el desarrollo de un país y para su seguridad, como es por ejemplo pues, el caso del aspecto energético, el aspecto pesquero, ¿no? Que lo hacen otros países también que lo tienen. Pero bueno, ese debate está hoy en día lo que es el rol del Estado en la escena internacional. Pero además yo quisiera llevar otra reflexión también junto a lo que usted comenta y estamos de acuerdo con lo que usted dice. Fíjense, cuando los países hoy en día, países como el nuestro, países en vías de desarrollo, subdesarrollados, tercermundistas, como quieran denominarse, en la escena internacional no tenemos mucha relevancia. Hay una teoría que Raúl Previs, que fue el ex secretario de la CEPAL, ustedes saben, la CEPAL fue el Centro de Estudios para América Latina, es un organismo de Naciones Unidas muy importantísimo, su sede está en Chile, y los estudios que hacen son estudios muy serios y valederos. Raúl Previs planteaba una teoría, decía, la teoría del centro-periferia. ¿Qué es esa teoría centro-periferia? En el centro están las naciones más ricas del mundo, que son ahora 8, ¿verdad? Los que determinan el aspecto económico, comercial y financiero, mediante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y los demás países son satélites que giran en base a ese centro. Esa es la relación centro-periferia. Y nosotros estamos dentro de esa periferia. Nosotros, ¿qué relevancia tenemos en el sistema económico comercial internacional? Casi ninguno. Por lo tanto, nuestro papel es simplemente ser satélite. No confundamos el tipo de defensa, soberanía que puede existir. Pero hoy en día con la globalización, la soberanía inclusive se ha relativizado. ¿Quién puede tener una soberanía absoluta hoy en día? Difícil. Simplemente pongas en Internet. Yo con Internet puedo transferir la soberanía de cualquier país. Entonces los conceptos tradicionales de nación, soberanía, se han ido relativizando con la tecnología, el mercado y la globalización. Por eso que fíjense, hoy en día se piensa de otra manera. Fíjense. Antes era ser peruano con orgullo, pues, por supuesto, por favor, pero ahora que menos tiene que ser ciudadano del mundo. ¿Y qué significa ser ciudadano del mundo? Tener 2 o 3 nacionalidades a la vez. ¿Y qué es permitido? ¿Y qué es permitido? Entonces, por lo tanto, los conceptos Estado-Nación van cambiando a partir de la globalización. Y el debate hoy en día es lo que usted manifiesta justamente el rol del Estado. Si el Estado debe ser pequeño y que el mercado son los que determinen, o si el Estado debe ser mayoritario y que tenga las reglas de juego
Muchas gracias. Bueno, diputado, por su disertación muy elocuente, muy didáctica, y bueno, en este caso hablaba de la relación entre la empresa privada, el consumidor y el Estado. En esa planteamiento, el Estado cómo promueve la inversión y cómo promueve la empresa privada. En este caso va a repercutir en un mejoramiento del mercado. Ahora bien, en base a esa premisa, quisiera hacer su opinión respecto a las leyes que se promulgan, así como las resoluciones y sentencias que se emiten, tienen en cuenta las consecuencias económicas que, bueno, al momento de promulgarse o evitar cierta situación, en la medida que sabemos que con la promulgación del Código de Protección del Consumidor, muchos destacan que, bueno, se beneficia al consumidor. Sin embargo, hay una postura que se indica que más que una consecuencia económica positiva, es una medida política paternalista. A su vez, el tema de las resoluciones que se emite este órgano administrativo se nota y claramente en las resoluciones que las multas son muy severas. En este caso, teniendo en cuenta estos dos aspectos, tenemos que la consecuencia no solo el consumidor. ¿Por qué? Porque la empresa va a internalizar ese costo de haber dirigido o de haber reservado cierta ley, en este caso, y va a repercutir en el precio que al final va a asumir los consumidores. Pero perdón, no le entendí. ¿Cuál sería la pregunta? En este caso, se considera que al momento de promover una ley y al momento de emitir una resolución, tiene en cuenta tanto el legislador, tanto el investigador, las consecuencias económicas de tanto la ley y la emisión de las resoluciones. Claro, diferente la pregunta. Fíjese, más que opinión, yo quisiera dar algunos datos de reflexión, porque si no entraremos ya a un aspecto de posiciones políticas, y no porque no la tenga, por favor, sino que yo siempre cuido este aspecto desde el punto de vista académico. Me gusta dar datos, información, reflexiones, y cada uno tome la mejor opinión y toma la decisión. Lo que usted dice compartimos, fíjense las consecuencias. Nosotros sabemos que el derecho es el que regula, ¿no?, y estructura un Estado, una sociedad, mediante el derecho. Y además, mediante ese tipo de actos de las personas naturales y jurídicas, pues va regulando el derecho. Y en el derecho empresarial yo siempre he hecho un tipo de comparación, ¿no? El derecho empresarial es como la vida de la persona humana, que nace, crece y se desarrolla ahí. Igual, el derecho empresarial, desde que yo consigo concebir una empresa y lo inscribo, estoy dándole nacimiento. Va creciendo esa empresa, tendré trabajadores, derecho laboral. Cada año tendré que contribuir al Estado, derecho tributario. Tendré que buscar nuevo acceso a nuevos mercados, derecho del comercio internacional, y así sucesivamente hasta que se reestructure la empresa. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las consecuencias y repercusiones, claro que sí las tiene. Y el problema es que se juegan muchos lobbies, pues. Lamentablemente, lo político supedita a lo económico. Y aquí los lobbies en el país, pues lamentablemente se hacen lobbies sin ningún tipo de repercusión. Y lo digo fraternalmente y creo que compartimos todos, que nadie se sienta susceptible. Tenemos grandes pensadores representantes en el Congreso, por cierto, tan sesudos que en verdad salen pues leyes tan contradictorias. Leyes que en verdad, por ser antitécnicas, siempre tienen problemas cuando se ponen pues en la práctica. Entonces creo que a nivel de nuestro país, se tiene que tener mucho cuidado que no solamente quienes tienen que ir a nuestro Congreso y las leyes que se realicen. Dos, yo les pongo a reflexión. Nuestra economía es una economía narcodolarizada, señores. Y hay que decirlo con la mayor claridad. Ustedes se han puesto a pensar por qué el Perú es el único país que tiene dos entidades que regulan el mercado cambiario: Banco Central de Reserva y Ocoña. Vaya usted a Bolivia, no existe. A Ecuador, Perú, Chile, mucho menos. ¿Por qué? Porque justamente Ocoña es el lavado de activos que viene del narcotráfico. Y está justamente demostrado que un 40% de nuestra economía del Perú está supeditada a ese tipo de lavados y supeditado al narcotráfico. Por eso que ahí existe actualmente por parte de los gobiernos de turno una tolerancia ante ese tipo pues, de cambio paralelo al Banco Central de Reserva.
Y es una realidad, pero todo el mundo se dice, ¿por qué no se cierra Opoli? ¿Se cierra? ¿Quiebra el Estado? ¿Quiebra la economía del Estado? Esa es una realidad, ¿sabes? Entonces, en nuestro país hay mucho que hacer, claro que sí. ¿Que hay muchos retos? Claro que sí. Creo que en la conferencia hemos dado unas pinceladas de todos los problemas y dificultades que pudieran existir. Buenas noches, doctor Máximo Eduardo García. Quiero presentarme también como su exalumno de la primera promoción de la materia de Teodoro Gallo, cuando todos los decanos hemos estudiado y liderado probablemente bien ideados en la. Bueno, esto, doctor, usted hablaba sobre, para hacer esto bien presentarle porque ratifica y confirma su gran dote de poder. Para hacer la primera reflexión, quisiera tener de usted, doctor Máximo, una reflexión respecto a esto que hablaba del comportamiento chicha, comportamiento combi, y usted relataba o terminaba su ponencia respecto a que cuando se estaba debatiendo la honestidad. En este mundo globalizado, ¿cuál sería su reflexión? ¿Por qué se resiste el Perú a ser honesto? Pues quizás tiene como este mundo globalizado exportar su deshonestidad, o es que ¿qué pasa aquí en el Perú? Que ser honesto cuesta mucho. ¿Qué cosa debe hacer el peruano? ¿Cuál sería el comportamiento? Si existe, yo no estaba diciendo, si existe el internet que ha cambiado el comportamiento en el mundo globalizado, ¿por qué es que en el Perú se resiste? Y hay este calificativo prácticamente paradójico de, como decía, ¿no? ¿Se está discutiendo el término de honesto? ¿O es que el Perú quiere exportar la deshonestidad al mundo globalizado? Gracias. Le agradezco y mucho gusto, después de mucho tiempo lo estoy viendo. Fíjese, a usted lo conocí cuando era pelucón, yo igual, no va a pasar bien. Bien, sobre ese aspecto yo quisiera una reflexión, fíjese. Creo que la discusión en nuestro país es la crisis de valores. Y cuando hablamos de crisis de valores, hoy en día pues estamos hablando que esto viene desde casa. Cuando el niño va al colegio, a jardín y se trae el borrador de su compañero, muchos padres lo felicitan, ¿no? Dicen, mi hijo es un pego, pues, muy bien, cuando debía regresar ese borrador al compañero. Dos, el estereotipo que se ha formado pues, del peruano al exterior, es producto de esa sociedad. Por ejemplo, yo le digo la experiencia de los 10 años que viví en Europa. El ser peruano es sinónimo de latino. Y eso es lamentable decirlo, que a todos meten en un mismo saco. ¿Cuál es nuestro prestigio o mal prestigio llevado en Chile? Nos conocen por sinónimo de latero, el cholo latero. Dos, en Europa igual. Y fíjense, el peruano es astuto para eso, le voy a decir, porque el que migra justamente mira a aquella persona que no tiene condiciones de vida económicas para subsistir en su país, entonces busca en otros mejores condiciones de vida. Es legítimo, pero el problema es que no van a buscar, sino van a delinquir algunos sectores. El caso, por ejemplo, del momento en Barcelona y en Italia. La banda de los peruanos se ha hecho famosísima, ¿por qué? Porque estos señores se hacían asesorar por abogados y donde, fíjense, el tipo, por ejemplo, de robo que había, si no se utiliza la violencia, no es delito, sino es falta en esos países. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos robaban en las carreteras cuando iban presos carros, ¿cómo? Hacían además que se habían valorado su coche, hacían parar y por solidaridad bajaban mientras conversaban, nosotros se daban la vuelta y le sacaban todo pues, el equipaje. Y cuando se iban felicitándose, abrazándose, le habían dejado pues, sin equipaje a esa persona solidaria. Entonces, cuando iban a hacer la denuncia, decían, oiga, pero ha habido amenazas, coacción, intimidación, violencia, nada. Entonces pasaban a ser falta. Dos, en Chile, fíjense, le voy a comentar una anécdota. El año pasado invitamos a un profesor de la Universidad de Chile, de la Católica, y después de la conferencia, pues, ustedes saben, los chilenos no nos quieren, ¿verdad? Nosotros tampoco no nos queremos.
fíjese, después de la conferencia, el hombre pues me dice, oye, me dice, este día domingo te quiero invitar a que pases por Santiago y estoy a tu disposición. ¿Qué quieres hacer? Mira, digo, yo ya conozco Santiago en parte. A mí lo que me gustaría es que ir contigo y me digas dónde están los sectores emigrantes peruanos que escuchamos siempre en noticias en Perú. Vamos, dijo, es como así la plaza de Habana, ¿no? Fuimos a la plaza de Santiago. Y hay una avenida pues que se llama Emancipación, donde están todos los peruanos los domingos. Como hacen aquí en la plaza de Chiclayo, ¿no? Todas las chachas van a reunirse igual, pues todos los peruanos ahí. Y a vender pues, su chicha morada, su arroz con leche y comer en la calle. Fíjense, a lo que más les eleva a los chilenos es que la gente come en la calle, porque ellos culturalmente no están acostumbrados. Pero aquí se come rico en la calle, ¿o no? Y cuando uno cuestiona dice, no, es más rico comer en la calle, pero claro, interrumpe el tránsito, pero está comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que fuimos a donde estaban los peruanos y yo le pregunté, oye, ¿a qué se debe la xenofobia? Me dice, esto es un problema cultural, me dice. Y no es racismo, es un problema cultural, porque vienen con muchas costumbres los peruanos que vienen aquí y quieren imponer a las personas sus costumbres que aquí no las aceptamos. Por ejemplo, venden las cosas en la calle, comen en la calle y hacen un chiquero. Entonces yo conversando con los propios peruanos le digo, ¿y por qué hacen eso? No, sí lo hemos hecho en el Perú, pero no podemos hacerlo aquí. Pero tienen que respetar el país que los acoge. Integrarse significa aceptar los valores de esos países, pero sin perder los suyos. Hay que saber integrarse, pero no existe, no les da la real gana, no les interesa. Y el problema de delinquir, el tipo de robo que existe, siempre tiene que haber un peruano en cualquier tipo de delito que se genere. Entonces, fíjense, lo que nosotros exportamos es una imagen negativa. Lo peor, cuando uno va, por ejemplo, por Europa, le voy a comentar una anécdota, es un libro abierto. Cuando estaba casado con español, vengo pues a visitar el Perú y cuando regreso a España, me dicen pasaporte, yo orgulloso con mi pasaporte peruano, ¿no? Y la ex esposa con su pasaporte europeo, de la Unión Europea, español. Ah, bueno, europeo a este lado, peruano, boliviano y colombiano a este otro lado. Nos han desvestido simplemente por el hecho de ser peruano, fíjense. Entonces tenemos toda una imagen que no corresponde producto de la crisis de valores que existe en nuestro país. Y esto, fíjense, hay una gran responsabilidad quienes ejercemos la cátedra de las universidades también y convocamos a los estudiantes de los nuevos profesionales. Yo cuando estaba en la Dirección Nacional de la Cámara de Magistratura, hicimos un diagnóstico de las facultades de Derecho, creo que usted, doctora Mercado, compartimos también eso. Por ejemplo, hay un curso que se debe llevar ética, y no se lleva. 2, si con usted reflexionamos conjuntamente en su época de estudiante y en la mía, los valores de los estudiantes eran totalmente diferentes a los valores de estos nuevos perfiles de nuevos estudiantes actuales. En mi época, por ejemplo, me acuerdo, todos éramos apasionados por la política, la ideología, los programas políticos, éramos debates que había, desinteresadamente. Hoy en día, ¿quién debate? El nuevo perfil del estudiante es evidentemente mercantilista. Yo quiero empezar cuanto antes para acumular dinero, y si es en billetes verdes o ecos, mucho mejor. El medio justifica los fines. No me interesa, pero yo tengo que acumular. Estamos entrando a una sociedad de consumo donde estamos perdiendo valores. Entonces la reflexión va a la siguiente. ¿Qué papel jugamos todos los que estamos aquí, que somos intelectuales? El intelectual juega el papel justamente de ser la conciencia crítica de una sociedad. Una sociedad no puede ser toda economía, no puede ser todo mercado, no puede ser toda ganancia. Tiene que haber junto a los valores. ¿Y los valores dónde generamos? En las universidades, en el mundo académico, en el mundo intelectual, en los colegios profesionales, como el colegio de abogados. Ese es el rol y el papel que juegan dentro de una sociedad. Y creo que es un reto, es cierto, que hay que generar, hay que difundir y hay que practicarlo, por supuesto que sí. Eso es un reto y creo que estamos comprometidos y obligados todos moral y éticamente. Esta última pregunta, por finalizado el orden. Buenas noches, doctor Ugarte. Permítame presentarme, soy de la Universidad de Chiclayo y retomando un poco el tema de su exposición, me parece muy formidable lo que usted nos ha hecho conocer acerca de el Estado de Derecho y
la seguridad jurídica, en este caso para las empresas. Pero creo yo que habrá Estado de Derecho y seguridad jurídica para el consumidor con esta ley que se ha promulgado, creo, hoy día o ayer, ¿no?, sobre la ley de protección contra el consumidor. Se logrará dar fuerza, porque creo que el derecho empresarial, seguramente más adelante habrá un derecho del consumidor, me supongo, ¿no? Quisiera que me explique un poco más acerca de eso, si es que el consumidor tiene un Estado de Derecho y una seguridad jurídica. Gracias. Bien, como le comentaba en la conferencia misma, fíjense, aquí tenemos un gran problema nosotros en nuestro país. Las instituciones democráticas y la sociedad civil son muy débiles en nuestro país. Y una de ellas, por ejemplo, las asociaciones de consumidores, como parte de la sociedad civil. Nunca hemos sabido hacer respetar nuestros derechos y deberes como consumidores. Pues es un problema cultural. Yo creo que hay que atacar desde ese punto de vista. El problema cultural se ataca con la práctica, se ataca con la concientización, con la difusión, con la capacitación, para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Creo que Perú está empezando a despertar a partir de este boom económico, y como consumidores nosotros vamos aprendiendo también a saber escoger los productos, a saber sancionarlos también. Nos falta mucho que recorrer, claro que sí. Pero esto es consecuencia de algunas instituciones débiles como producto también de un Estado de Derecho débil en el que estamos viviendo. Somos un país con una democracia muy débil. Viene un pequeño soplo y esta democracia se deshace. Entonces, el papel que debemos jugar nosotros como ciudadanos de pie, como consumidores, es fortalecer este Estado de Derecho y esta democracia y estas instituciones civiles para defender y hacer respetar nuestros derechos. En cuanto a las leyes, en nuestro país las leyes no son malas, todas las sabemos, son buenas leyes. Lo que pasa es que no se cumplen. El problema es por qué no se cumplen. Problema cultural, problema de la debilidad institucional, problema del Estado de Derecho. Por eso que cuando se discute en el Perú dice, hagan más normas, hagan más leyes. Le voy a pasar un dato curioso. Hace 2 años en el Congreso se formó una comisión para hacer el tipo de clasificación de las normas, que eran muchas veces normas repetitivas. Había leyes, decretos leyes y decretos legislativos repetitivos. ¿Por qué? Porque venía un gobierno de facto, había dejado su decreto ley. Venía un gobierno democrático, ponía una ley y no derogaba ese decreto ley. El Congreso daba facultades al Ejecutivo, sacaba su decreto legislativo y no derogaba esa ley, y así sucesivamente. Se han tenido que hacer una limpieza de casi más de 100.000 leyes, decretos leyes y decretos legislativos que eran repetitivos. Por eso que inclusive había esta sentencia pues contradictoria, porque un juez daba una sentencia con una ley, otro con un decreto legislativo y era puesto como un enredo. Se ha hecho una limpieza falsa todavía, es cierto, porque se calcula durante el siglo pasado, a principios hasta finales más o menos se han promulgado 1 millón de leyes, entre decretos, artículos y todo tipo pues, de normatividad jurídica. Entonces, el Perú está entrando en un proceso lento, pero creo que hay mucho que hacer, pero principalmente creo que la responsabilidad, aparte de las instituciones y aparte de los gobiernos de turno, recae en nosotros en seguir este tipo de transparencia y luchar por nuestros derechos y deberes y fortalecer este Estado de Derecho y democracia en nuestro país. El doctor Víctor Anacleto Guerrero, en su condición de decano del uso político abogado de Valleque, entregará la diploma de reconocimiento y un presente por el colegio. Escucha la información, el Colegio de Abogados va a hacer entrega de diploma de reconocimiento al maestro Máximo Ugarte Vega Centeno por esta notable conferencia de muchos valores, metas programáticas y de mucha reflexión. Doctor, reciba este diploma de reconocimiento por su brillante exposición de años de luz del Colegio de Abogados de la Bahía. Y también maestro, reciba un presente para que nos tenga siempre en su mente y sobre todo que
venga siempre a darnos esta conferencia de mucha reflexión y mucho valor para nuestros asociados. Les agradecemos su presencia y el próximo viernes Carlos Silva Muñoz va a dar una conferencia, así que queremos que todos nos sean acompañados. Muchísimas gracias.